Bien, jóvenes, recuerden que el día miércoles estuvimos analizando y desarrollando lo que es el uso y aplicación de Access como manejador de base de datos. Por ahí estuvimos viendo lo que era el concepto, estuvimos analizando cuál es la diferencia entre uno y otro, entre Excel y Access. Recuerden que pues uno está más enfocado a lo que es el uso y la aplicación de las operaciones aritméticas, financieras, etcétera, que va muy de la mano con lo que ustedes van a desempeñar como contadores. Sin embargo, para el uso de la información, para la organización, para la presentación y obviamente para análisis y conocimiento de todo lo que ustedes van a manejar acerca de alguna empresa, de su negocio o de lo que quieran manejar, pues obviamente esta es una herramienta también muy potente y que le pueden dar un uso muy adecuado en cuanto a desarrollar cada una de sus funciones. En la clase anterior vimos conocimos la interfaz, cómo podemos aperturar el archivo, por ahí vimos que un nombre de archivo de base de datos es distinto al nombre que vamos a utilizar para cada una de las tablas. Podemos hacer infinidad de tablas y obviamente las más usuales para nosotros pues son las tablas relacionales. ¿Por qué? Porque al final de cuentas recuerden que estamos hablando de distintas áreas dentro de la empresa que se van a relacionar y eso va a permitir a todas estas áreas obviamente poder trabajar en conjunto para modo de poder analizar la información, de poder crear reportes, de poder de cierta forma organizar la información. Y toda esta información nos sirve para la toma de decisiones dentro de cualquier empresa, para saber cuál es el rumbo, qué es lo que tenemos que hacer, dónde le vamos a invertir. En sí, toda esta información que se maneja dentro de las bases de datos obviamente nos permite conocer cómo está la empresa, cómo va la empresa y en qué situación se encuentra actualmente para la empresa, ¿no? Entonces es de uso general para todas las áreas y de importancia para la toma de decisiones en cuanto a la parte directiva dentro de cualquier empresa, organización, negocio o ya sea que ustedes lo estén desempeñando como emprendedores. También pudimos conocer la interfaz, pudimos conocer algunos que otros menús en los que nos da la opción de crear cada una de las tablas que nosotros vamos a utilizar dentro de lo que es Access y después de ello creamos lo que son las relaciones. Las relaciones, recuerden que por ahí cuando no nos está creando la relación de una tabla con otra, pues simplemente nos presenta la línea, pero no nos presenta las conexiones, ni el 1 ni el infinito. Por ahí les comentaba yo que lo que tienen que hacer es seleccionar la línea, darle suprimir y volver a generar lo que es la relación. Otro punto importante que vimos es que siempre en cada una de las tablas un campo debe de ser la conexión o la llave primaria que nos va a permitir conectar la otra tabla. También eso por ahí lo analizamos y nos quedamos ya en el siguiente paso que era hacer uso de lo que es la tabla como tal y hacer el llenado de la tabla. Aquí cabe mencionar algo. Recuerden que una tabla puede ser utilizada para seguir llenando la información o para continuar con el llenado de la información y obviamente una va dependiendo de la otra. ¿Qué quiero decir con esto? Dentro de Access existe una prioridad para el llenado de lo que son las tablas. Para hacer los registros existe una prioridad de llenado de tablas. Es decir, yo no puedo iniciar... si yo tengo mis otras tablas vacías, yo no puedo iniciar con el llenado de lo que es mi tabla de datos personales. ¿Por qué? Recuerden que dentro de esta tabla hay un campo que se va a alimentar de mi tabla anterior. ¿Y qué quiero decir con esto? Que un municipio va a llevar la clave del municipio al que pertenece el alumno. Por lo tanto, ¿de dónde se va a alimentar? De la tabla anterior donde está el municipio, los municipios de los que pueden proceder cada uno de los estudiantes, el nombre del municipio y el estado al que pertenece ese municipio. Esa tabla va a alimentar
a la de alumnos, a los de datos personales, perdón, en cuanto al dato de qué municipio viene el alumno. Y después tengo la tabla de alum MPIO, y esta tabla obviamente depende de otra tabla donde se encuentran todos los estados posibles de los que se van a desprender cada uno de los municipios a los que pertenece cada estudiante de la matrícula del tecnológico, que va a estar dentro de la base de datos del tecnológico. Entonces, yo no puedo alimentar primero esta, siendo que no he llenado cuáles son esos estados en cuanto a nombre y clave a los que van a pertenecer toda esa matrícula de estudiantes. Entonces, a eso me refiero con que llevan una prioridad de llenado las tablas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues obviamente primero tengo que iniciar el llenado de todos los estados a los que pertenecen y los nombres a los que pertenecen los municipios de los que se desprenden cada uno de las localidades donde pertenecen los alumnos. Después tengo que hacer el llenado de la tabla de municipio y al final la tabla de datos personales. Entonces, esa es la idea para el llenado y ahorita lo vamos a ver puntualmente. Yo aquí, pues obviamente con mi ejemplo yo ya tenía el llenado de cada una de las tablas y únicamente me voy aquí y vean cómo yo aquí ya había llenado. Sin embargo, si ustedes hacen la prueba, ustedes que aún no tienen el llenado, intentan llenar primero la tabla de datos personales, vean que les va a botar por ahí una ventanita donde les va a indicar que no puede hacer el llenado porque necesita que haya un vínculo en la información de la cual se va a desprender el campo con el que se está vinculando esta tabla, que es alum municipio o clave del municipio. Recuerden por ahí que mencionamos que los nombres de cada uno de los campos tienen que recordarles con qué información están trabajando para que al momento de hacer sus registros ustedes sepan identificar esa información. Bien, entonces por ahí hagan la prueba por favor y chequen cómo es que no pueden ir llenando sin antes tener previo pues el llenado de las otras tablas, ¿no? De las que de las que van dependiendo cada una de ellas. Entonces vamos a checar lo que es la tabla de estado. Yo aquí lo único que tienen que hacer es posicionarse en el primer registro y, por ejemplo, todos estos nombres son aleatorios, son inventados. No es que así sean, que este sea el código de la clave de cada estado. Entonces yo aquí, por ejemplo, le incluí o le di a Puebla el número 13, a Oaxaca el número 20 y a Veracruz el número 120 de clave de estado. Entonces lo único que tienen que hacer es posicionarse en el renglón donde van a hacer el llenado y escribir el dato. Se pasan a la siguiente fila, perdón, a la siguiente casilla o a la siguiente celda y le dan el nombre del estado. Y así sucesivamente pueden llenar 3 para hacer la prueba y después nos vamos con la tabla de municipio. Aquí estamos hablando de la tabla de estados. ¿Por qué? Porque los municipios se desprenden del estado al que pertenecen. Después nos vamos a lo que es municipio. Igual hacemos un llenado para hacer una prueba. Yo aquí puse 2 municipios, Tierra Blanca y Acatlán, que uno pertenece a Veracruz y otro pertenece a Oaxaca. Y si yo quisiera aquí poner otro municipio, por ejemplo, perteneciente a Puebla, pues entonces yo diría, por ejemplo, Huixcolotla. Entonces, este municipio pertenece al estado de Puebla. Aguas. Ahí ustedes tienen que grabarse las claves de los estados o anotarlas para que al momento de que hagan su llenado ustedes tienen que conocer a qué municipio, a qué estado pertenece el municipio que están ustedes capturando. Entonces anótenlo cuando hagan la tabla anterior y obviamente cuando ya tengan todos sus registros que ustedes van a hacer, pues tienen que darle guardar para modo de que le guarde la información que ustedes están incluyendo. Por último,
me voy a ir a la tabla de datos personales y aquí dice alumno número de control. Entonces yo le voy a dar el número de control del estudiante. Toda esta información recuerden que es inventada. Entonces es para que ustedes conozcan el manejo y el uso de lo que son las bases de datos en el manejador de Excel. Vamos a ponerle el nombre de Georgina. Aquí es donde viene, dice alumno municipio, que representa a la clave del municipio al que yo estoy, del que yo estoy hablando, ¿no? Entonces yo digo que esta alumna pertenece al municipio con la clave número 34. Y le doy guardar. Y ya ahí me guardó y ahí puedo ir haciendo cada uno de los registros que yo quiera, a modo de que mis datos se vayan incluyendo y se vayan llenando. ¿Sí, jóvenes? Entonces ya de esta forma, obviamente, pues me va presentando cada uno de los datos que yo tengo dentro de las tablas que estoy capturando la información que yo necesito capturar. ¿Sale? Entonces, vean cómo aquí, al momento de que yo selecciono el símbolo de más que tengo del lado izquierdo junto a donde están mis tablas, pues me va incluyendo la información de municipio, de los estados, de las tablas que yo tengo dentro de lo que es mi base de datos. Entonces, esta es la forma del llenado. Ahorita lo que vamos a hacer es una práctica. Como están formados por equipo, la práctica va a ser por equipo y ustedes tienen que desarrollar una base de datos, desde darle el nombre a su base de datos, capturar por lo menos 3 tablas y hacer el registro en cada uno de estos de 5 registros. ¿Ok, jóvenes? Por el momento lo vamos a dejar ahí. Las indicaciones se las voy a poner en la plataforma y ustedes me van a ir subiendo esa práctica a lo que es la tabla, a lo que es la plataforma de Classroom.